la clase relacionada a tabla periódica. Si ya te fijas, vamos ya saliéndonos un poco más ya del átomo, ya vimos cómo está del átomo, ¿cierto? Que emite cierta radiación también, pero ya ahora nos vamos cómo están a los átomos como tal, ¿cierto? Que son estos diferentes elementos que conforman la tabla periódica. Luego vamos a ver, ¿cierto? En la siguiente clase de mañana vamos a ver cómo se van uniendo estos átomos, ya por enlaces químicos. Y ya después estaríamos desapareciendo un poco del tema del átomo, porque ya empezamos después a ver desde la otra semana ya estado de la materia, ya especialmente enfocado en gases, que es lo que más se trabaja, sin desmerecer los otros estados tampoco, pero vamos a estar más enfocados en gases desde la otra semana y vamos ya a empezar estequiometría. Y estequiometría ya es como lo más pesado que se viene para lo que respecta a materia, porque es harto, ¿cierto? Harto cálculo, harto que aprenderse, ya, pero también va de la mano de lo anterior que ya hemos aprendido. Entonces, para empezar, voy a avanzar. La tabla periódica como tal, teníamos que primero saber cómo era la simbología de los elementos. Ya eso es lo primero que teníamos que como establecer. Se estableció como tal antes de llegar como a la tabla periódica actual. Y los símbolos de los elementos, si te acuerdas tú de lo que hablamos al principio de esta historia de la química, primero sabemos que hubo un momento, ¿cierto? Que la alquimia, ¿cierto? Una pseudociencia fundó, digamos, las bases de la química actual. Y la alquimia, ¿cierto? Como tenía un tema de miticismo, ¿cierto? Muy exotérico, la alquimia utiliza ciertos elementos ya que estaban en la Tierra, como por ejemplo ciertos metales como el oro, la plata, pero también estaban relacionados como a los astros. Ya también había como a los astros, como establecerle, ¿cierto? El tema de ciertos elementos, como recuerdas que habían cuatro elementos fundamentales que regían, ¿cierto? Según lo que decía la alquimia, que era como Avatar, ¿cierto? Agua, tierra, fuego y aire. Eran como esos cuatro elementos fundamentales para crear los otros elementos, ¿ya? Luego ya después viene un tema, ya después, si pasamos al tema del cierto de la alquimia, vimos el tema del año 1800, ya, a principios de 1800, Dalton, ¿cierto? Que aplicó, ¿cierto? El tema de este tema de la base, ¿cierto? Para la teoría atómica. También él creó una simbología para cierto elemento, ¿ya? Que hasta ese momento, los cuales eh, podían combinarse y generar ciertos compuestos, ¿ya? Por ejemplo, en ese momento estaba, ¿cierto? El azufre, el nitrógeno, el bario, etcétera. Ya después, ¿cierto? Después pasó un tiempo, ya llegamos a ese momento de cuando la Yupac, ¿cierto? La orientación química pura y aplicada, ¿cierto? Estableció su propia simbología, ¿cierto? Para los elementos químicos, y así creó un universo, ¿cierto? O un lenguaje, me refiero a un universo más actual a lo que uno se conoce, ¿ya? Y así se creó un lenguaje universal, ¿ya? De lo que se conoce de los elementos químicos. Entonces, eso pasó con el tema de la YUPAC. Ya la YUPAC estableció, ¿cierto? Órdenes, pero ya antes de eso, de llegar a la YUPAC, cierto científico, Luis, ¿ya? Propuso que los elementos tenían que componerse primero, ¿cierto? Estos símbolos químicos, ocupándose la inicial del nombre en latín, ¿ya? O la inicial seguida por la letra presente en el nombre de la primera letra escrita, con mayúscula. Entonces, por eso la primera letra, si te fijas en todos los elementos químicos, está con mayúscula. Y los que, cierto, después la segunda letra está con minúscula en muchos de los elementos. Entonces, de esta manera, se sabe cuando se indica qué elemento es diferente. Si ambas letras están escritas con mayúscula, ¿cierto? Representan símbolos de dos elementos diferentes, ¿ya? Y esta simbología es la que se usa actualmente, por ejemplo, el mercurio, ¿ya? En latín
¿cierto? Viene, ¿cierto? Que es Hg, pero en griego, ¿cierto? Viene Hydra, que es como, Hydra es como de agua, y Hero, ¿cierto? Que es como, viene de plata. Por eso también, ¿cierto? El mercurio es como también un metal, digamos, líquido, no es un metal como duro, ¿cierto? Como el cobre, ¿cierto? O el tema de la plata o el oro. Entonces, si nos vamos más allá, Dimitri, ¿cierto? Ya al tema cómo se clasificaron, porque ya sabíamos cómo podíamos escribirle estos elementos, ¿cierto? Y después ya ahora sabemos que actualmente la IUPAC está encargada de poner el nombre a todos. Así como los científicos ponen, los biólogos ponen nombre a las diferentes especies que conocemos. Ya también los químicos también están en cargo de eso. Pero en el año, ¿cierto? 1879, hasta el momento se conocían 66 elementos, cuando Mendeleev ya se hizo su primera clasificación, ¿ya? Y es como se iba repitiendo estas propiedades periódicas, ¿ya? De los elementos. Pero después con el tiempo, lo que conocemos actualmente, ¿ya? Que en 1912, ¿cierto? Moseley, ¿ya? Ordenó el elemento de la tabla periódica respecto al su número atómico, ¿cierto? El número Z. Y hasta ese momento Mendeleev no lo conocía. Cuando Mendeleev hizo su clasificación, él no tenía idea que era el número atómico, ¿ya? Eh, Así que enunció, ¿cierto? Esta ley periódica, ¿ya? Que donde si los elementos se colocan, ¿cierto? Según su aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades física y química. Aparte, ¿cierto? Que Mendeleev, ¿cierto? Los clasificó en ningún momento como su característica, tanto física o química de cada elemento. Tomó eso el señor Monsoley, ¿ya? Pero también los clasificó por su Z, ¿ya? Entonces, eso es el tema que pasó con esta tabla periódica. ¿Por qué? Porque el ordenamiento de Mendeleev no permitía reunir ciertos elementos de comportamiento químico semejante. O sea, había a lo mejor ciertos elementos que se parecían, pero no lo ordenaba el señor Mendeleev, no lo ordenaba, ¿ya? Entonces, solamente lo hacía siguiendo un orden creciente de la masa atómica, ¿ya? Eso es lo que pasó con el señor Mendeleev. Y sabemos, ¿cierto?, que tampoco razones que se justifican en el ordenamiento actual es que el número atómico es el mismo para todos los átomos de un elemento químico, independientemente, ¿cierto?, si tiene isótopo o no, ¿ya? Porque Mendeleev, como algunos isótopos que se conocían en ese momento, no los clasificaba como el mismo, ¿ya? Piensa que la mayoría de los isótopos son radioactivos, entonces deberían después, todo el tema de radioactividad vino después, ¿ya? Entonces, también algo que se justifica el ordenamiento, que justifica el ordenamiento actual es que en los átomos neutros el número de protones es igual, ¿cierto?, al de electrones, por lo que existe una relación directa, ¿cierto?, entre la configuración electrónica y la posición, y la posición actual del elemento. Si nos fijamos, ¿cierto?, coincide mucho, pues tiene electrones de valencia. ¿Cuántos tienen electrones de valencia los del grupo 1? Generalmente, ¿cierto?, tienen uno y los del grupo 2 tienen 12 electrones de valencia, ¿cierto? ¿Tamara? Sí, ¿Sí? ¿Te hace sentido lo que estoy hablando o no? sí, sí, sí me hace sentido. Ya, yo sé que es como aburre a veces la historia, pero tenemos que entender qué pasó para llegar a lo que conocemos actualmente, ¿ya? Ujú. Porque después dicen los chiquillos, ¿de dónde salió esto, profe? Y es como que piensan que uno lo inventa en el momento, ¿ya? Y eso pasa mucho, y no es así, pues, ¿ya? Y sabemos que también las configuraciones electrónicas, ¿cierto?, explican la repetición de las propiedades físicas y químicas del elemento. Ahora se sabe, ¿cierto?, según el periodo, ¿cierto?, el grupo que se encuentran los elementos, sabemos que están, ¿cierto?, con ciertas características que son muy similares, ¿cierto?, a los que conocemos. Si te fijas en nuestra tabla periódica, ¿cierto?, vamos a tener este ordenamiento, donde vamos a tener estas filas como verticales, que es donde tenemos los grupos o familias, ¿ya?
donde los grupos son 18 y se ordenan en columnas verticales, ¿cierto? Y según su número atómico se agrupan las filas horizontales que son llamados periodos. Los periodos, ¿cierto? Son 7 y se disponen en filas, ¿cierto? Estas filas horizontales. O sea, los periodos están en filas y los grupos están, ¿cierto? En columnas. O sea, son como los pilares, ¿cierto? Estos como pilares, si vamos, si estamos en un teatro, ¿cierto? Todos los pilares que afirman, ¿cierto? Digamos, este teatro son, ¿cierto? Una columna, un grupo, y todas estas filas, cuando nosotros, ¿cierto? Vamos poniendo los asientos, ¿cierto? Los asientos de la A hasta el Z, ¿cierto? O del A1 hasta el B1, o hasta el C1, todos esos asientos son filas, ¿sí? Cuando uno va a filas, uno se va sentando, ¿cierto? Por este orden de filas. Ya, entonces la tabla periódica se organiza de acuerdo como lo que estamos hablando actualmente con, ¿cierto? Dependiendo de su número atómico, nuestro número Z. ¿Ya? Recuerda que cuando nosotros vemos ciertas variaciones, especialmente cuando vemos, nos piden sacar neutrones, electrones y el número si un átomo que está cargado negativa o positivamente, nosotros jugamos con los electrones. No hay cambio de protones. No se cambia el Z. ¿Ya? Se cambian los electrones. ¿Ya? Entonces, el ordenamiento de la tabla periódica actual, ¿cierto? Responde a la relación del Z y que va de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, como la clasificación periódica de los elementos, sabemos que ya los vimos, ya vemos que se clasifican, tenemos en ciertas filas, ¿cierto? Tenemos los grupos del 1A al 5A, ¿cierto? Que tenemos los primeros grupos de los elementos representativos y que tienen una tendencia a ceder electrones, ¿cierto? Hasta llegar a la conjunción del gas noble más cercano. Entonces, todos los del grupo 1A, si lo vemos del 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, estos tienden a ceder electrones. Si se den electrones, ¿qué pasa con eso? Cuando yo me refiero a ceder electrones, ¿qué pasa con ellos? Queda con carga positiva. Pierden electrones. Eso, cuando Ujú. yo hablo de ceder, pierdo electrones. ¿Ya? Eso es la respuesta. Ok. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Eso es rápido, Tamara. ¿Ya? Y si llevamos ciertos elementos ya del 6A, 7A, ¿cierto? Que están ahí el oxígeno, el azufre, ¿cierto? Y en el 7A tenemos el flúor, el cloro, el bromo, ¿ya? Que esos son los grupos, el 7A sobre todo es el grupo más electronegativo de la tabla periódica, ¿ya? Estos van a captar electrones, o sea, van a ganar electrones. Pero generalmente cuando estemos en enlaces químicos, ¿cierto? Especialmente enlaces iónicos, sabemos que los elementos más electronegativos, especialmente los del grupo 7A, son los que se roban los electrones. No hay una compartición de electrones, ¿cierto? No les gusta compartir electrones, ¿ya? Se roban los electrones. ¿Ya? Después, ¿cierto? Vamos a tener que los elementos de transición, ¿ya? Que son los del grupo B, del 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ¿ya? 1B, ¿cierto? 2B. Esos son los elementos de transición, que se van a situar en los grupos B, ¿cierto? De la tabla periódica. Y estos elementos presentan orbitales D en su último nivel de energía. Por eso se llaman grupos de transición, ¿ya? Y los de elementos de transición interna, los que están aquí como abajito de acá, ya esto, no sé si se ve el mouse, parece que no. Sí, 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 se ve el mouse. Ya, estos elementos de acá, los de transición interna, están en la parte inferior de la tabla periódica, ¿cierto? Y también se denominan tierras raras, ¿ya? Y presentan orbitales F en su último nivel de energía. Y por último nos quedan, si vamos a la clasificación actual, tenemos los gases nobles, ¿ya? Los gases nobles son de la nobleza. ¿Por qué son de la nobleza? ¿Qué pasa con las personas de la nobleza? Con la reina Isabel y los otros miembros. ¿Por qué serán gases nobles? ¿Qué pasa
Los gases nobles, ¿por Es qué son gases nobles? ¿Por qué crees tú? porque completan su último orbital, No, pero ¿no? independientemente de eso, no nos ¿No? vemos al lado químico, vámonos por el lado de la realeza. ¿Qué pasa con la realeza? No sabría responder, la verdad. Ya, aquí hay que mezclar un poco de historia también, pues a mí me gusta mezclar esas cosas. Los de la realeza no se mezclan con gente, con la servidumbre. Y pasó por Cierto. mucho tiempo, ¿no? Pues eso, porque no Sí. se mezclan con ningún elemento más. Ese es el clic, ¿ya? Mm, Ahora digamos que está casado, ¿cierto? Uno de los príncipes con una simple mortal, si pensamos. Ya, pero antes nos pasaba eso. ¿Ya? En mucho tiempo, ¿cierto? El tema de las noblezas no se casaba nunca digamos, con gente normal, digamos, que no tuviera sangre exclusiva, ¿ya? Aquí pasa lo mismo, estas relaciones que hacerla con los gases nobles. Los gases nobles no se mezclan con nadie, mm, ¿ya? Los gases no les gusta mezclarse con nadie, ¿ya? Y porque también, ¿cierto? Sabemos que esto, ¿cierto? Presentan una gran estabilidad. Entonces, por eso no reaccionan con otros elementos químicos. No crean enlaces, ¿ya? Estos enlaces no les gusta mezclarse con la gente, digamos, con otro tipo de gente, por eso son nobles, ¿ya? Si te preguntan alguna pregunta así, uno ya va a saber por qué, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? sí, sí, sí. ¿Sabíais eso tú? Sí, pero no lo, o sea, no lo relacioné en el momento, la verdad. No, porque ese es el tema, ya es que siempre hay una relación con todo, ya. Por Mm, eso, porque se hace más fácil entenderlo, ya. Porque después vas a ver un momento cuando tengas cierta asignatura donde ven realmente todo el tema de como de átomo, te vas a dar cuenta que ya en la experimentación te vas a dar cuenta que los gases no se mezclan con nadie, ujú, no les gusta. ¿Ya? Porque son tan estables por sí solos, ya que no van a reaccionar con otros elementos, no se van a mezclar con otros elementos, no van a tener la necesidad de mezclarse con otros elementos. Pues ujú, son de la nobleza, ¿ya? Y también, digamos, si lo vemos en ese tiempo, también lo que hacen nobles se le atribuye este tema que hacen nobles, porque la persona en su momento que les puso este nombre, ¿ya? Se dio cuenta que no se mezclaba. Entonces, ¿qué otra, como ejemplo, era el tema de la realeza? Pues la realeza, si lo vemos toda la época moderna, ¿cierto? Contemporánea, no se mezclaban con nadie, pues, excepto cuando llegó Lady Di en su momento, ya que también era una simple mortal. ujú. Pero eso, por eso, ya, para que hagas como el clip con esas cosas, porque uno dice, ¿y por qué les pusieron gases nobles? ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, ¿cierto? Los elementos representativos, ¿cierto? Tenemos el elemento del grupo A, 1A a 7A, todos los que tienen incompletos sus subniveles S o P, ¿cierto? Excepción del helio, ¿cierto? Los gases nobles que tienen un subnivel P completamente lleno, ¿ya? Y los de transición, ¿cierto? Que son del bloque D. Los elementos del grupo 1B y 3B al 8B son los que tienen completo en niveles D. ¿Ya? Los elementos representativos, ¿cierto? Que son estos. eh, del 1A al 7A, todos tienen completo sus subniveles S o P. ¿Ya? Eso es lo que pasa con ciertas cosas, ¿ya? Y generalmente, ¿cierto? Si nos vamos a la profunda, vamos viendo estos elementos, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos metales, ¿cierto? Vamos a ver los metales, ¿cierto? Generalmente en estos grupos tenemos metales, ¿ya? Donde los metales, ¿cierto? Poseen, ¿cierto? Ciertas características, por ejemplo, que van a ser electrones para ser más estables, ¿cierto? Y que estos metales también, la mayoría son sólidos y brillantes, ¿cierto? También son dúctiles que pueden formar ciertos alambres y además que también son buenos conductores, ¿cierto? De energía, digamos, térmica, ¿cierto? De calor y también de electricidad,
¿ya? Y también poseen, ¿cierto?, altos puntos de ebullición y fusión, ¿ya? Todos son, digamos, los metales son todos sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí también tenemos los gases nobles, ¿cierto? Los gases nobles, ¿cierto? Que los gases nobles en el grupo 8 es un grupo distinto, ¿cierto? Y donde vamos a ver la otra clase, ¿cierto? Cuando veamos la clase, en la siguiente clase de las clases 7 vamos a ver que lo que vamos a ver los gases, donde los gases nobles, ¿cierto? No van a necesitar relacionarse con ningún otro elemento, ¿ya? Por sí solo funcionan muy bien. Ya, los elementos de transición, ¿cierto? Que realmente no son, tenemos no metales, ¿cierto? Y a veces tenemos elementos que son metaloides también, ¿cierto? En este grupo, donde los no metales, por ejemplo, están relacionados con la configuración electrónica externa, ¿ya? Entonces, todas las características que le den a los no metales, ¿ya? Dependen mucho, ¿cierto? De su configuración electrónica. Generalmente también esto van a captar electrones, ¿cierto? Para encontrar su estabilidad. Y también son muy brillantes, pero no son dúctiles ni maleables. Y son malos conductores, ¿cierto? De calor y electricidad. Y también poseen bajo punto de fusión, ¿ya? Y en cambio los metaloides van a estar en el medio. Son buenos semiconductores de algunas cosas, ¿ya? ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, sí. ¿Ya? Y cierto, aquí tenemos los gases nobles. Sí. Entonces vamos a hablar un poco del electrón de valencia, ya que se nos quedaba en el aire, en el tintero, cuando nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Nomenclatura inorgánica. Y dije, no, pues cuando veamos tabla periódica nos vamos a ver, ¿cierto? Electrón de valencia. Y los electrones de valencia son responsables en gran medida de la reactividad química de los elementos. Todo lo que ocurre, ¿cierto? En reacción química, ¿ya? Todo lo que ocurre en reacción química cuando hacemos estas configuraciones, ¿cierto? Estas cosas de describir, ¿cierto? No, la configuración, perdón, la reacción química de un elemento A, B, para dar C y D, ya eso todo está dado por el tema del electrón de valencia, ¿ya? Y que los electrones de valencia son los últimos que ocupan, ¿cierto? Son los electrones últimos que se ocupan el nivel de energía más externo, ¿ya? Y los electrones internos, ¿cierto? No son de valencia. O sea, todos los que no son electrones de valencia son electrones internos, ¿ya? Los electrones de valencia, ¿cierto? Van a ocupar cierto nivel de energía más externo, ¿ya? Y estos electrones de valencia son los que van a formar enlaces químicos, ¿ya? Los electrones de valencia son los que nos van a ocupar para formar estos enlaces químicos que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces aquí yo te doy vamos a una tareita, ¿cierto? Un átomo de cierto elemento tiene 15 electrones, ¿cuál es la composición electrónica? ¿Cómo se debe clasificarse? ¿Es dimagnético? ¿Es paramagnético? ¿Qué elemento es? ¿Ya? Pero vamos a hacer uno nosotros de prueba, ¿cierto? Para que tú veas cómo es ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer el fósforo, ¿ya? Yo seré el fósforo. Creo que el mismo que está ahí. No, vamos a hacer el cromo. Porque te toca hacer el fósforo. Entonces vamos a tener que el cromo es 24, si no me equivoco, en el Z, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer el cromo. El cromo tiene, ¿cierto? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6. 6. Tú también tienes que tú puedes entrar a hacer el 15, ¿ya? Ya. 3s2, ¿cierto? 3s2, 3p6, P6, ¿ya? 4s2,
y 3d4. Aquí tenemos listo el Chrome, ¿cierto? Ujú. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la corrupción electrónica? Ya le hicimos, ¿cómo debe clasificarse? Primero, para clasificarlo, tenemos que ver a qué grupo pertenece. Grupo, y tenemos que saber qué periodo, ¿cierto? Listo. ¿A qué grupo pertenece? Yo pertenece al grupo 6b, ¿cierto? Sí. Y al periodo pertenece al grupo 4. El periodo me lo da el último nivel completo. Y en este caso el nivel completo es el 4. Ahí Mm. sacó el periodo. ¿Ya? ¿Es bimagnético o paramagnético ese elemento? Em, ¿Qué es dimagnético y qué paramagnético? Vamos, vamos, cámara, vamos, vamos. Lo vimos ayer. sí. Antes de ayer lo vimos. Vamos, estas cosas no se pueden olvidar. Perdón. Ya. El grupo, como tip, ¿cierto? Para sacar el grupo tenemos que saber los electrones de valencia, contarlos. Por ejemplo, en el último electrón de valencia tenemos 6, ¿cierto? Por eso está en el grupo 6b. Ujú. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el completo en este caso sería el grupo D, ¿cierto? Fuera P o C, ¿cierto? Diríamos grupo, ¿cierto? El grupo C-A. Pero con este caso, como Sí. es un grupo D, ¿cierto? Está incompleto, ¿cierto? Entonces por eso es un 6b. ¿Sí? Y el Ya. periodo, ¿cierto? Estaba porque el 4. En este caso, el nivel energético, ¿cierto? Incompleto. Ya en este caso, el incompleto del grupo es el nivel 4. ¿Sí? ¿Está claro con Ya. eso? Sí. ¿Y qué es digmagnético paramagnético? Lo vimos hace 2 clases atrás. Sí sé que lo vimos, pero se me olvidó la definición. Dimagnético tiene sus electrones en par, ¿cierto? Mm, Completo. sí. Y paramagnético, ¿cierto? Sus electrones están, ¿cierto? Incompletos. Digamos, su función electrónica. Están en par. Entonces, ¿qué es paramagnético o dimagnético? Paramagnético. ¿Por qué paramagnético? ¿Es impar o Porque par? par. Ya, pero ya pensémoslo bien, pues pensémoslo. Vamos pensándolo, vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando. ¿Será paramagnético? ¿Será dimagnético? ¿Qué será? ¿Qué será? Mm, ¿Será para acá? ¿Qué será? ¿Paramagnético o dimagnético? Tiene su electrón no completo, po. ujú, Entonces, es paramagnético. paramagnético. Eso ya, súper rápido, Tamara, ya. Ya. Tenemos que manejar esos temas porque te lo van a preguntar así como ya dígame, ¿es paramagnético o dimagnético? Ya, se lo Mm, van a preguntar en la clase. Ya, ya. Entonces, ¿cuál elemento de los 15 electrones teníamos acá? ese. El plomo, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo se clasifica este plomo? ¿Plomo? ¿Cómo se clasifica?
Recién lo hicimos. No, sí, pero me ¿Cómo lo confundí un poquito. clasificó? Vamos, vamos. Por el grupo y el periodo. Ya, ¿y cómo, a qué grupo pertenece? Al 5A. ¿Por qué 5A y no 5B? Porque. Rápido. Ah, Porque es que tienen me su quedé en S, blanco. están en el S o P. Ujú. Eso. Ya, Incompleto. cierto. ¿Ya? No tenemos, si es D, ¿cierto? Estamos en presencia de un grupo B. ¿Ya? ¿Y Ya, ya, ya. pedido? ¿Qué pedido está? En el 3. Bien. ¿Por qué? Porque Incompleto el grupo el 3. incompleto, sí. Eso, ya, así se responde, Tamara. Ujú. ¿Ya? Esas son las respuestas que yo espero de un estudiante de nivel universitario. ¿Ya? ¿Sí? Ya, sí. Aunque diga, puta, el profesor pesado, pero de verdad, si yo no hago este ejercicio contigo, te le van a olvidar las cosas cuando lleguemos a marzo. Mm, ¿Ya? Y la idea que no, ¿cierto? sí. Y ahí es dimagnético o paramagnético. Paramagnético. ¿Por qué? Porque está incompleto. Ya. ¿Y qué elemento es? Era el Es fósforo, el ¿cierto? fósforo. Sí. Bien. Sigamos entonces. ¿Cierto? Aquí tenemos ciertos iones derivados de elementos representativos, ¿cierto? Y donde tiene la función de estable del gas más noble, ¿cierto? Aquí está con papá abreviado, ¿ya? Y también, ¿cierto? Si tenemos cationes, ¿cierto? Derivados también de metales de transición, ¿ya? Sabemos que el comportamiento químico del elemento, ¿cierto? Generalmente en todo el grupo 1A y el 2A, ¿cierto? Tienen casi la mayoría de la mismo número de electrones de valencia, ¿cierto? Y por eso tienen casi un comportamiento similar químico y físico, ¿ya? Y por eso por aquí te digo, en el grupo 1 forma, ¿cierto? El 1A como tienden a perder un electrón, ¿cierto? Ceden electrones, forman, ¿cierto? Estos como cationes monopositivos, ¿cierto? Y los del grupo 2A también ceden electrones, cuando ceden electrones pierden electrones, forman cationes, ¿cierto? Dipositivos, ¿ya? Aquí yo quiero meterme ya el tema de los metales alcalinos, ¿cierto? Y todo el tema de la clasificación, porque tenemos que manejarlos, po, ¿ya? Y los metales alcalinos, ¿cierto? Del grupo 1A, ¿cierto? No existen en estado libre, ya que son demasiado reactivos, ¿ya? Como dice, tienden a perder, ¿cierto? Un único electrón de valencia, pero también, ¿cierto? Son grises finalmente, tú lo vas a ver en el laboratorio, de un color gris, ¿ya? Y son blandos, ¿ya? Realmente son blandos y como son tan blandos que se llegan a cortar solo a veces. Ya se llegan a cortar solitos por este tema, esta característica. Eh, y además forman casi el 5%, ¿cierto? De la corteza terrestre, ¿ya? Especialmente de sodio y potasio. Y como también, ¿cierto? Van a poseer una baja densidad, son buenos conductores de calor y electricidad. ¿Ya? Ya que todos son sólidos a temperatura ambiente, teniendo cierto punto de ebullición y fusión bastante bajo, y la mayoría van a formar sales, ¿ya? Excepto el litio, ¿ya? Y como van a formar sales, generalmente van a ser solubles en agua, ¿ya? ¿Por qué van a ser solubles en agua? Porque generalmente van a formar compuestos iónicos, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Ya? El grupo 2A, en los alcalinos tercios, ¿ya? Van a constituir más del 4% de nuestra corteza terrestre. El paciente de calcio y magnesio no existe en el estado libre debido a que esto presenta una alta reactividad, pero menor que los alcalinos, ¿ya? Aquí los alcalinos tercios son menos reactivos que los alcalinos, pero también son reactivos, ¿ya?
Pero esta reactividad va aumentando al descender del grupo. O sea, a medida que yo voy descendiendo del grupo, o sea, del berilio hacia abajo, se vuelve más reactivos. O sea, el magnesio, ¿cierto? Va a ser más reactivo, o sea, menos reactivo que el calcio, y el calcio va a ser más reactivo que el, ¿cierto? Magnesio. ¿Ya? Y van a producir también baja densidad, pero sus puntos de ebullición van a ser más altos que los del grupo 1A, ¿ya? Excepto el berilio, ¿ya? También va a ser soluble en agua, pero en menor cantidad, ¿ya? Menos, o sea, va a ser soluble en agua, pero menor solubilidad, si lo pensamos, que los alcalinos, ¿ya? El grupo 7A, ya, el grupo de los halógenos, no se encuentran de la naturaleza por ser muy reactivos. O sea, ya, si los vamos pensando acá, el grupo A y el 2A, ya, son reactivos, pero el grupo 7A son más reactivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente todos sus elementos son, ¿cierto? No metales, ¿ya? Y van a formar generalmente este grupo, si lo pensamos, moléculas diatómicas, ¿cierto? Porque el cloro es cloro Cl2, ¿cierto? O Br2, o I2, ¿ya? Entonces, estos, ¿cierto? Estos elementos generalmente se van a mantener unidos por enlaces covalentes simples, ¿ya? Si los mezclamos, ¿cierto? Con enlaces, ¿cierto? Con elementos como otro elemento, ¿cierto? Van a tender a perder esta estabilidad y se van a robar, ¿cierto? Los electrones de otro elemento, porque estos quitan elementos del 7, ¿ya? En comparación, ¿cierto? Pero entre ellos pueden formar enlaces covalentes simples, ¿ya? Y estos también van a formar sales, ¿ya? También son buenos formando sales, ¿ya? Aquí les puse yo una tablita como resumen, ¿cierto? De los metales alcalinos, ¿cierto? Ya de los alcalinos térreos, ¿cierto? Los halógenos y los del grupo 6A, ¿ya? Vamos a hacer una pausa, ya, para empezar a ver propiedades periódicas, ¿te parece? Ya sí, Ya, vamos a hacer una pausita y nos vemos a las 10:52, ¿ya? ya. En 10 minutos más, ahí nos vemos. Entonces, ¿cierto? Las pruebas periódicas, ¿cierto? Sabemos que las pruebas periódicas van de la mano, ¿cierto? Como van el tema de nuestros elementos químicos, ¿cierto? En nuestra tabla periódica van generándose ciertas propiedades periódicas. Aparte, ¿cierto? De todo el tema que vemos ¿cómo se llama? Podríamos decir, de las propiedades químicas y físicas, cómo se ordenan estos ciertos elementos. Pero vamos con estas propiedades periódicas que tienen, ¿cierto? Cómo van aumentando en el periodo, ¿cierto? O en los grupos, ¿cierto? Vamos a tener estas propiedades, ¿cierto? Periódicas. La primera propiedad, ¿cierto? Es la carga nuclear efectiva, ¿ya? Que realmente es la carga real que mantiene unido un electrón al núcleo, ¿ya? Y donde básicamente va a pasar que los electrones más cercanos al núcleo van a ejercer como un efecto de apantallamiento de la carga positiva del núcleo. Acuérdate lo que hablamos de apantallamiento, ¿cierto? Igual como si fuera un espejo, ¿cierto? Eso pasa con esta carga nuclear efectiva por electrones, ¿ya? Y los electrones también más externos son atraídos con menor fuerza, ¿ya? A partir de esta carga nuclear, ¿ya? Y los electrones de nivel de energía más interno producen una disminución de la fuerza de atracción sobre el núcleo. ¿Ya? Pues eso se genera como este efecto pantalla. ¿Ya? ¿Qué pasa en un grupo? Permanece esta carga nuclear efectiva inalterable, ya que ya como hay una mayor carga, ¿cierto? Nuclear, también existe un mayor efecto de apantallamiento. ¿Ya? Entonces, como si los vamos en un grupo, no pasa nada, no aumenta ni disminuye. Es por este cierto efecto de pantalla. Y en un periodo aumenta ya hacia la derecha, ¿ya? En un periodo.
O sea, en un periodo, perdón, usar un puntero. En un periodo, ¿cierto? Va a aumentar así nuestra carga. ¿Ya? ¿Ya? Entonces va a aumentar de izquierda a derecha nuestra carga nuclear. ¿Sí? Sí, Ya sí. que debido al menor apantallamiento del electrón, ¿cierto? La última capa, ¿cierto? Como va a haber un menor apantallamiento acá, va aumentando, ¿cierto? Este apantallamiento a mayor que va creciendo el Z. ¿Ya? De ahí aquí hay algunos que calculan este efecto ya, pero aquí más que a saber cómo calcularlo, saberlo comprender. Que hay un efecto de pantalla. Ya ahí te fijas, ahí va aumentando, ¿cierto? De izquierda a derecha. El radio atómico ya se define como la mitad de la distancia de dos átomos, ya, que están enlazados entre sí, ¿ya? Eso es un radio atómico. ¿Cómo el tema de este radio atómico? ¿Ya? Si te fijas, el radio atómico va a aumentar, ¿cierto? Aumentar, si lo vamos del periodo, ¿cierto? Va a aumentar, perdón, en el periodo de radio atómico, ¿cierto? Va a aumentar desde arriba hacia abajo, ¿ya? Desde arriba, sí, sabemos que nuestro radio atómico es más chiquitito, ¿cierto? Nuestro elemento, el hidrógeno es súper chiquitito, y como va aumentando el litio, ¿cierto? El sodio, el potasio, el rubidio, ¿cierto? El cesio, ¿cierto? Que es el más grande del grupo 1. Entonces va aumentando desde hacia abajo, ¿ya? Va aumentando desde arriba hacia abajo. O sea, si te fijas, ¿cierto? Y como va aumentando de derecha a izquierda, va aumentando el radio atómico. En un periodo, ¿ya? En un grupo, va aumentando, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Y en un periodo, ¿cierto? Va a ir disminuyendo de izquierda a derecha. ¿Ya? De izquierda a derecha, ¿cierto? Va a ir como aumentando. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? ¿Cómo va, Sí. cierto? Ya. El radio iónico es muy parecido. Ya, el radio iónico va a aparecer lo mismo que el radio atómico, pero el radio iónico tiene el tamaño de unión que depende de su carga nuclear. O sea, ya la carga nuclear, ¿cierto? Está muy relacionada con este radio iónico. ¿Ya? Y va a aumentar en el periodo, el radio iónico, va a aumentar, ¿cierto? De izquierda a derecha, y va a aumentar a medida que vamos avanzando, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Lo mismo que el radio atómico. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Las variaciones, ¿cierto? Que van a ocurrir, ¿cierto? Dentro de esto. Pero antes de esto, vamos a aprender que me faltó el volumen atómico, que no lo consideran mucho, ¿ya? Pero el volumen atómico, ¿ya? El volumen atómico, básicamente el volumen atómico es el espacio que ocupa el átomo. O sea, un átomo de X elemento, ¿cierto? Va a ocupar cierto espacio. Va a aumentar, en el periodo, va a aumentar de izquierda a derecha, ¿ya? El volumen atómico. Y va a aumentar de arriba hacia abajo, ¿ya? El volumen atómico. Volumen atómico, ¿ya? Así va a ocupar el volumen atómico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Ya? La energía de ionización o el potencial de ionización, ¿ya? Se define, ¿cierto? Vamos a ir al tiro ver eso. Se define, ¿cierto? Como la mínima energía necesaria para extraer un electrón de un átomo neutro, ¿ya? Aquí siempre es eh, digamos, la energía de ionización, el potencial de ionización es un proceso endotérmico. ¿Qué significa que sea endotérmico? Que necesita de calor. Requiere energía.
este caso, porque Ujú. estamos hablando de energía, Cierto. ¿cierto? Para poder producirse. Cuando hablamos, ¿cierto?, de una primera energía de ionización, es cuando se extrae el primer electrón. Cuando hablamos ya de una segunda energía de ionización, es cuando ya extraemos el segundo electrón. Y cuando ya hablamos sucesivamente de una tercera, cuarta, que ya hablamos de un tercero, ¿cierto? O cuarto energía de ionización, respectivamente. ¿Ya? ¿Cómo leemos esto? ¿Ya? Leemos que, ¿cierto? Si vamos a esta gráfica que vemos, ¿ya? Sabemos que primero, ¿cierto? El número atómico en un periodo a mayor z, mayor sería la energía necesaria para ionizarlo. O sea, si nos vamos en un periodo a mayor z, ya nos vamos viendo en nuestra tabla periódica, a mayor z será la energía, más energía necesitaríamos para ionizarlo. ¿Sí? Si nos vamos al radio atómico, ya la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón va a disminuir a medida que aumenta la distancia. ¿Ya? Y los orbitales atómicos con el potencial de ionización, completos o incompletos, le dan estabilidad al átomo. Por lo tanto, costará más arrancar un electrón. O sea, está en un momento en que este elemento está completo o está incompleto, va a serle más difícil, ¿cierto?, arrancarle un electrón. ¿Ya? Es por lo ya mencionado anteriormente. ¿Ya? Porque si yo tengo más distancia, ¿cierto? O sea, si hay una atracción, ¿cierto? De un núcleo al electrón, disminuye, ¿cierto? Va a aumentar esta distancia. Por lo tanto, si aumenta esta distancia, va a costar más quitarlo, ¿cierto? ¿Tamara? Ujú. ¿Se Sí, sí. entiende la idea? Sí, sí, sí se entiende. ¿Ya? Por lo tanto, mi potencialización, ¿cierto?, va a aumentar en un periodo de izquierda a derecha. Ya, de izquierda a derecha va aumentando. Y va a aumentar en un grupo, aumentar de abajo hacia arriba. Va a aumentar mi grupo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Ya. Aquí está la primera energía de ionización. ¿Cómo ocurre ya? Si te fijas cómo va ocurriendo, cómo va incrementando, ¿cierto? La afinidad electrónica se define como la energía intercambiada cuando un átomo captura un electrón para formar, en este caso, un anión. En este caso, en vez de ser endotérmica, es exotérmica, ¿ya? La afinidad electrónica. ¿Sí? Y esta Ujú. afinidad electrónica, ¿ya? Va a aumentar, ¿ya?, de izquierda a derecha y va a aumentar, ¿cierto? Igual como la energía de ionización, en un grupo aumentar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Y eso, aquí es lo mismo, ¿cierto? Va a aumentar de izquierda a derecha, ¿cierto? Y eso sería la clase de hoy. ¿Ya? Me faltó una, de la electronegatividad, que esas las vamos a ver mañana, porque está muy, muy de la mano del enlace químico. ¿Ya? Entonces mañana Ya. vamos con el enlace químico.